Y el día de hoy me gustaría hablar un poquito sobre la materia de teología cristiana. En específico me voy a enfocar en el pasaje donde el rey David adultera con Betsabé. Eso lo vamos a poder encontrar en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Y bueno, me gustaría hablar un poquito del contexto de lo que estaba sucediendo en Israel, un poquito en la vida del rey David, antes de entrar de lleno al adulterio de David. Y es que el pueblo de Israel estaba pasando en esos momentos por cosas muy importantes, ya que se estaban dando todas estas conquistas, ¿no?, militares. De hecho, ya se había establecido a Jerusalén como, digamos, el cuartel general del rey David. Obviamente tuvieron que tener una batalla para poder conquistarla y tuvieron que, pues, pasar ahora sí que muchas batallas más, ¿no?, con diferentes pueblos. Pero en esos momentos podemos decir que el pueblo de Israel estaba, pues, entre comillas, asentado, ¿no? Tenía poderío y el rey David, pues, obviamente gozaba de éxito, por así decirlo, tanto político, éxito militar, económico. Y bueno, en este periodo del que estoy hablando, donde se desarrolla este pasaje bíblico, estaban precisamente en guerra o estaban lidiando una batalla contra el pueblo de los amonitas. De hecho, estaba todo bien, estaban en una tregua, estaban en paz viviendo con los amonitas. El problema fue que el rey de los amonitas fallece, entonces queda al mando el hijo del rey, ¿verdad? Llamado Anún. Cuando el rey David se entera de esto, decide enviar a unos de sus siervos, ¿no?, en su representación, yo me imagino como para darles sus condolencias, y a este cuate se le ocurre humillarlos, ¿no? Les rasura sus barbas, los rapa de sus cabezas, y bueno, eso era pues una humillación, ¿no?, en aquel entonces, en específico para el pueblo de Israel. Y bueno, ese es el contexto de por qué en esos momentos estaban en una batalla, ¿no? Espiritualmente, pues el rey David, pues como dije, a lo mejor estaba ungido, estaba pues disfrutando, ¿no?, de mucho éxito, ¿no?, que con la ayuda de Dios estaba teniendo. Pero hay algo aquí muy importante a resaltar que muchos teólogos han notado, y voy a mencionar ahorita solo por mencionar a alguien, a David Guzik, que señalan esta anomalía, ¿no? Que es que a diferencia de la mayoría de los pueblos de la época del rey David, el rey David en esa ocasión decide quedarse en el palacio en vez de ir a la batalla, cuando lo normal era que un rey iba a la batalla con su ejército. No era común que se quedara en su palacio. Entonces, eso lo podemos, si lo quieren revisar bien, está en 2 de Samuel 11:1, donde menciona que él se queda allí. Y pues precisamente por haberse quedado fue que sucede esto, ¿no? De que ve desnuda a Betsabé bañándose y podemos de aquí rescatar una enseñanza espiritual, ¿no? Que es que es importante que estemos en donde debemos de estar, ¿no? En este caso, el rey David tenía que estar en el campo de batalla y al no hacerlo, pues se puso en un lugar vulnerable donde cayó en la tentación y pues terminó pecando y siguió pecando para encubrir el primer pecado, entonces se hizo ahí todo un rollo. Pero bueno, el punto es que quiero hablar de cuáles son como los dilemas éticos que pudo haber enfrentado el rey David, ¿no?, en su toma de decisiones, que podemos encontrar aquí en este capítulo. Y pues pienso que son tres principalmente. Pienso que el primero es cuando el rey David decide pues quedarse en su palacio. La Biblia no lo especifica, no sé si tal vez estaba cansado ese día, si tal vez, no sé, tenía ganas de simplemente pues quedarse ahí un rato, no lo especifica, pero decidió hacerle más caso a lo que sus deseos personales decían que a lo que se supone que tenía que hacer como rey de Israel, ¿no? Porque no era aparte cualquier rey, sino era pues el rey de Israel, ¿no? Del pueblo elegido por Dios. Número dos, yo diría que su segundo dilema fue cuando ya pues ve a Betsabé desnuda bañándose
y pues la desea, ¿no? Obviamente que la desea y a lo mejor ahí, si ya bien había pecado con eso, pero se pudo haber detenido, ¿no? Allí, mas sin embargo él decide darle rienda suelta, ¿no? A su deseo y manda a llamar a Betsabé, ¿no? A sus aposentos. Entonces ahí sería, yo digo, el segundo dilema ético. Y en tercer lugar, pienso yo, tal vez, no sé si llamarlo el más grave, tal vez sí, o tal vez no, pero es el tercero, que es cuando después de que se acuesta con Betsabé, pues la embaraza y al darse cuenta el rey David, pues manda a llamar al esposo de Betsabé, ¿no? Que se llamaba Urías, el hitita, que estaba ya en la batalla, de hecho él sí estaba cumpliendo con sus obligaciones, y al no lograr que se pueda acostar con Betsabé para poder inculparlo a él del embarazo y él pues lavarse las manos, decide pues mandarlo a la batalla, pero al frente para que lo mataran y pues él poder ahora sí quedarse con Betsabé y con el bebé, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría que pudiéramos notar algunas cosas como qué principios teológicos son los que debieron de haber guiado al rey David, ¿no? En este caso, pues la ética teológica es quien debió haberlo guiado para tomar decisiones que reflejaran cosas como obediencia, fidelidad o pureza. Obviamente, el rey David pues no logra reflejar eso, sino todo lo contrario, sino más bien se comportó de una manera hedonista, ¿no? Decide tomar este sistema eh, de, de decisión, este sistema ético para tomar las decisiones y decide pues darle prioridad a su placer inmediato, darle prioridad a pues a sí mismo antes que a lo que Dios pues le había pedido, ¿no? Y me gustaría también rescatar aquí que en el capítulo, todo eso que dije está en el capítulo 11, pero más sin embargo en el capítulo 12 vemos todo lo contrario, podemos notar ahora cómo en realidad el rey David está tomando decisiones basadas en esta ética, ¿no? Teológica, pues para nosotros es una ética cristiana, ¿no? Ya en nuestros tiempos, y le da la vuelta por completo a la historia, ¿no? Y bueno, para poder ponerlo como en un mayor contexto, me gustaría que veamos el Salmo 51. En el Salmo 51, el rey David registra, ¿no? El camino a seguir para cuando se arrepiente y lo separé en tres partes. El número uno, primero admite la falta, primero busca ser consciente, ¿no? de su error para poder entregárselo a Dios. Eso está en el Salmo 51.3, que dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Número dos, pide perdón. Pienso yo que aquí reside el verdadero arrepentimiento porque él reconoce que necesita ser perdonado, que necesita misericordia y gracia. Y en el Salmo 51, 7, 9 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis inequidades. Número 3 está la restitución, que restituir quiere decir regresar a un estado anterior. Dice así, en el versículo, perdón, del 10 al 12, mismo Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia ni me quites de tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Bueno, aquí podemos ver que cambió totalmente, ¿no? Primero estaba actuando desde el hedonismo, con desobediencia, tenía un mal liderazgo, cayó en adulterio, hubo mentiras, manipulación, asesinato, pero desde la ética cristiana, él mostró obediencia, fue íntegro, hubo una fidelidad hacia Dios, hubo pureza y bendición. Así que podemos concluir que la ética cristiana es esa obediencia a la palabra de Dios, que lo tomemos en cuenta para la toma de nuestras decisiones y no es la mejor, sino la única y verdadera ética que debemos considerar.